Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 34. El Hathor mantuvo sus dedos congelados sobre mi brazo mientras me arrastraba hacia la sala del trono. No se molestó en quitarme las armas. Los dos sabíamos que no servían de mucho. Tamlin, Alice y sus sobrinos, mis hermanas, Lucien. Yo recitaba en silencio los nombres una y otra vez mientras el Hathor se alzaba sobre mí, un demonio de malicia. De tanto en tanto las alas corriosas crujían una contra la otra, y si hubiera sido capaz de hablar sin gritar, tal vez le habría preguntado por qué no me mataba ahí mismo. El Hathor me empujó hacia adelante con ese paso suave, deslizado. Las garras de los pies hacían un ruido perezoso sobre el suelo de la cueva. Me puso nerviosa descubrir que era idéntico a la forma en que lo había pintado. Había caras burlonas, crueles y rudas que me miraban pasar. Ninguna de ellas, ni una, me pareció, se preocupó un poco o pareció ni remotamente disgustada por verme en las garras del Hathor. Inmortales, muchísimos, pero muy pocos altos fae. Atravesamos 2 puertas de piedra antiguas, enormes, más altas que las de la mansión de Tamlin, y entramos en una vasta cámara tallada en la roca pálida, sostenida por innumerables pilares de piedra. La pequeña parte de mí que volvía a ser insignificante e inútil notó que lo que estaba tallado no era solamente una serie de diseños de adorno, sino que realmente había inmortales, altos fae y animales representados en varios entornos y en medio de diferentes actitudes. Había incontables historias de Prythian talladas ahí, y candelabros recubiertos de joyas que colgaban entre los pilares, manchando de color el suelo de mármol rojo. Ahí sí había altos fae. Una multitud ocupaba la mayor parte del espacio. Algunos bailaban siguiendo el ritmo de una música extraña, sin armonía. Otros caminaban charlando. Era una especie de fiesta. Pensé que veía algunas máscaras entre los invitados, pero todo era una mancha de dientes agudos y ropa exquisita. El Hathor me arrastró hacia adelante y el mundo giró. El frío suelo de mármol no cedió cuando caí en él. Mis huesos restallaron y se quejaron. Me apoyé contra el piso para enderezarme un poco. Sentía chispas en los ojos, pero me quedé en el suelo. Me quedé abajo mientras miraba el estrado frente a mí. Unos pocos escalones llevaban a la plataforma. Levanté en alto la cabeza. Ahí, acomodada en un trono negro, estaba Amarantha. Aunque era hermosa, no era tan devastadoramente bella como la había imaginado. No era una diosa de negrura y desprecio, y eso la hacía todavía más terrorífica. Llevaba trenzado el cabello entre rojo y dorado, trenzado y entretejido en una corona de oro. Ese color le realzaba la piel blanca como la nieve, y la piel, a su vez, le destacaba los labios color rubí. Pero aunque le brillaban los ojos color ébano, había algo que le consumía su belleza. Algún tipo de desprecio permanente en los rasgos que hacía que su atractivo pareciera frío y un tanto artificial. Pintarla me habría llevado a la locura. Era la alta comandante de las fuerzas del rey de Hybern. Hacía ya muchos siglos ella había matado ejércitos de humanos enteros. Había asesinado a sus esclavos para no verse obligada a alimentarlos, a liberarlos, y había capturado todo Prythian en apenas unos días. Después miré la roca negra que estaba junto a su trono y se me aflojaron los brazos. Él seguía con la máscara dorada, con la ropa de guerrero, con la cinta de cuero aunque no había cuchillos en ella ni una sola arma sobre el cuerpo. No se sorprendieron sus ojos al verme, no apretó la boca, no desplegó sus garras ni sacó sus colmillos. Se limitó a mirarme, sin sentir, sin moverse, sin ningún tipo de sentimiento. Mi presencia no lo había impresionado. ¿Qué significa esto?, dijo Amarantha con el tono de voz desconfiado a pesar de la sonrisa de víbora que me dedicó. Alrededor de su cuello delgado, pálido como la crema, tenía una cadena larga, fina, y de ella colgaba un hueso, carcomido por el tiempo, un hueso del tamaño de un dedo. No quise pensar a quién había pertenecido. Me quedé en el suelo.
Si movía un poco el brazo, podría sacar la daga. Una humana, nada más. La encontré abajo. Sisió el Hathor, y una lengua viperina le sobresalió entre los dientes filosos como navajas. El Hathor sacudió una vez las alas y el aire maloliente me rodeó la cara. Después volvió a meterlas detrás del cuerpo esquelético. Eso es obvio, ronroneó Amarantha. Evité mirarla a los ojos y fijé mi vista sobre las botas marrones de Tamlin. Él estaba a 3 metros. 3 metros y no decía una palabra. Ni siquiera me miraba. Con horror o con rabia. Nada. ¿Pero por qué me molestas con su presencia? El Hathor soltó una risita, un sonido como el agua que sisea al caer sobre una parrilla caliente, y me metió un pie con espolón al costado del cuerpo. Dile a su majestad por qué estabas deslizándote así por las catacumbas, porque saliste de la vieja cueva que lleva a la corte primavera. ¿Era mejor matar al Hathor o tratar de llegar a Amarantha? El Hathor volvió a patearme y yo hice una mueca cuando las garras me lastimaron las costillas. Díselo a su majestad, basura humana. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender lo que me rodeaba. Si Tamlin estaba bajo un hechizo, entonces tendría que tratar de llevármelo a la fuerza. Me puse de pie, las manos siempre cerca de las dagas, pero con un gesto relajado. Miré la corona brillante, dorada de Amarantha, para no mirarla directo a los ojos. Vine a reclamar al que amo, dije con tranquilidad. Tal vez todavía tenía tiempo para romper el hechizo. Volví a mirarlo a él y la imagen de esos ojos color esmeralda fue como un bálsamo para mí. ¿Cómo dices?, dijo Amarantha y se inclinó hacia adelante. Vine a buscar a Tamlin, alto lord de la corte primavera. Una exhalación al unísono pasó como una onda a través de toda la corte reunida, pero Amarantha echó la cabeza hacia atrás y se rió. La voz era como el graznido de un cuervo. La alta reina se volvió hacia Tamlin y los labios se le estiraron hacia atrás en una sonrisa malvada. Sí que estuviste ocupado en estos años, Tamlin. Parece que desarrollaste el gusto por las bestias humanas, ¿eh? Él no dijo nada, la cara completamente impasible. ¿Qué le había hecho ella? Él no se movía. La maldición se había cumplido entonces. Había llegado demasiado tarde. Le había fallado. Lo había maldecido. Pero, dijo Amarantha lentamente, yo sentía al Hathor y a toda la corte detrás de mí. Esto hace que yo me pregunte si tomaste a una sola humana después de que matara a tu centinela. Los ojos de la reina brillaron. Ah, eres delicioso. Dejaste que torturara a esa muchacha inocente para mantener a esta con vida, ¿verdad? Eres hermoso. Hiciste que te amara un gusano humano. ¡Qué maravilla! Golpeó las manos y Tamlin desvió la mirada. Fue la primera reacción que le vi. Torturada. Ella había torturado a... Suéltalo, dije, tratando de que mi voz se mantuviera firme. Amarantha volvió a reírse. Dame una razón para no destruirte ahí mismo, en el lugar donde está su mano. Tenía los dientes tan rectos y blancos, casi deslumbrantes. A mí me latía la sangre en las venas, pero mantuve el mentón en alto cuando dije: Tú lo engañaste, es injusto. Tamlin se había quedado muy, muy quieto. Amarantha hizo chasquear la lengua y me miró una de sus delgadas manos, blancas. El anillo del dedo índice, un anillo adornado con algo que parecía... Noté cuando ella volvió a bajar la mano. Parecía un ojo humano enmarcado en cristal. Yo hubiera jurado que se movía. Ustedes, bestias humanas, son tan poco creativas. Pasamos años enseñándoles poesía y buena retórica, y eso es todo lo que pueden hacer. Debería arrancarte la lengua por desperdiciarla de ese modo. Apreté los dientes. Pero tengo curiosidad. ¿Cuál será la verborrea que saldrá por esos labios cuando veas en qué estado deberías estar ahora? Levanté las cejas cuando Amarantha señaló detrás de mí, y el horrible anillo miró con ella y me di la vuelta.
Ahí, clavada bien alto en la pared de la enorme caverna, estaba el cuerpo maltratado de una joven humana. La piel estaba quemada en algunas partes, los dedos doblados en ángulos extraños, unas líneas rojas le cruzaban el cuerpo desnudo. Casi no oí las palabras de Amarantha bajo el rugido que se alzó en mis oídos. Tal vez debería haberle creído cuando ella dijo que nunca había visto a Tamlin en su vida, musitó Amarantha, o cuando insistió en que jamás había matado a un inmortal, en que nunca había cazado, aunque los gritos fueron deliciosos, hacía siglos que no oía una música tan bella. Las palabras siguientes eran para mí. Debería agradecerte por darle a Rhysand su nombre en lugar del tuyo. Claire Bedor. Por eso se la habían llevado después de haber quemado vivos a todos los miembros de su familia. Eso era lo que yo le había hecho cuando le di su nombre a Rhysand para proteger a los míos. Se me retorcieron las entrañas y tuve que hacer un enorme esfuerzo para no vomitar sobre las piedras. Los espolones del Hathor se me metieron en los hombros y él me dio vuelta para que yo quedara frente a Amarantha, que seguía ofreciéndome su sonrisa de víbora. Yo había matado a Claire. Había salvado mi vida y había acabado con la de ella. Ese cuerpo que se pudría en la pared detrás debería haber sido el mío. El mío. Vamos, preciosa, dijo Amarantha. ¿Qué tienes para decir al respecto? Quería gritarle que lo que ella se merecía era quemarse en el infierno, durante toda la eternidad. Pero no podía quitar la vista del cuerpo de Claire clavado en la cueva, incluso mientras miraba sin ver hacia dónde estaba Tamlin. Él había dejado que ellos mataran a Claire, para que no supieran que yo estaba viva. Me dolían los ojos, la bilis me ardía en la garganta. ¿Todavía quieres reclamar a alguien que es capaz de hacerle eso a una inocente?, dijo Amarantha con suavidad, consolándome. Junté coraje y dirigí mi vista hacia ella. No dejaría que la muerte de Claire fuera en vano. No iba a caer sin dar pelea. Sí, dije. Sí, eso quiero. Su labio se curvó y expuso sus colmillos afilados, y mientras miraba esos ojos negros me di cuenta de que iba a morir. Pero Amarantha se reclinó en el trono y cruzó las piernas. «Bueno, Tamlin», dijo y puso su mano sobre la rodilla de él en un gesto posesivo. «No creo que esperaras esto». Hizo un gesto con la mano en mi dirección. Oí un murmullo de risas de los que estaban reunidos, un eco que me golpeó como si me estuvieran apedreando. «¿Qué tienes que decir, alto lord?» Miré la cara que amaba tanto y las palabras de él casi me pusieron de rodillas. Nunca la había visto en mi vida. Alguien tiene que haberla hechizado para hacer una broma, seguramente Rhysand. Seguía tratando de protegerme, incluso ahora, incluso en ese lugar. Esa no es una mentira creíble, para nada. Amarantha inclinó la cabeza. Puede ser que después de tus palabras de hace tantos años sientas algo por la humana. Una chica que odia a los de nuestra especie en el corazón se las ingenia para enamorarse de un inmortal. Y un inmortal cuyo padre masacró a humanos y ahora está a mi lado se enamora de ella también. Soltó otra vez su risa de cuervo. Esto es demasiado bueno. Es demasiado divertido. Tocó el hueso que llevaba colgando del cuello y miró el ojo que tenía sobre la mano. Supongo que si alguien puede apreciar este momento, le dijo al anillo, ese serías tú, Jurian. Sonrió ampliamente. Una lástima que tu puta humana nunca se preocupara por salvarte. Jurian. El ojo era de él, el hueso de uno de sus dedos. El horror se me incrustó en el vientre. A través de todos los males, a través de todo el poder, ella sostenía el alma de ese hombre, su conciencia en ese anillo, en ese hueso. Tamlin seguía mirándome sin reconocerme, sin ningún rastro de sentimiento. Tal vez ella había usado el mismo poder para hechizarlo a él. Tal vez se había llevado todos sus recuerdos. La reina se limpió las uñas. Todo está muy aburrido desde que Claire decidió morírseme entre las manos. Matarte de una vez, humana, sería una estupidez. Pasó sus ojos sobre mí. Después volvió a las uñas. El anillo en el dedo.
Pero el destino mueve el caldero de formas muy extrañas. Tal vez mi querida Claire tenía que morir para que yo me divirtiera de veras contigo. Sentí que se me vaciaba el estómago. No pude evitarlo. ¿Viniste a reclamar a Tamlin?, dijo Amarantha, y no era una pregunta, sino un desafío. Bueno, da la casualidad que estoy aburrida hasta las lágrimas del silencio monótono de este alto lord. Me preocupé cuando él no movió un pelo mientras yo jugaba con la querida Claire. Ni siquiera mostró esas garras tan lindas. Pero voy a negociar contigo, humana, dijo, y las campanas de la advertencia sonaron en mi mente. A menos que tu vida dependa de eso, había dicho Alice. Si completas 3 tareas que voy a darte, 3 tareas para probar la profundidad de ese sentido humano de lealtad y amor, Tamlin será tuyo. Deberás pasar 3 pequeños desafíos para probar tu dedicación, para probarme a mí y al querido Jurian que tu especie es capaz de amor verdadero y podrás llevarte a tu alto lord. Se volvió hacia Tamlin. Considéralo un favor de mi parte, alto lord. Estos perros humanos pueden volver loca de lujuria a nuestra especie y dejarnos tan ciegos que perdemos todo el sentido común. Mejor que veas ahora su verdadera naturaleza. También quiero que se rompa la maldición, exigí. Ella levantó la ceja, la sonrisa cada vez más abierta y debajo demasiados dientes blancos. Yo completo las 3 tareas y se termina la maldición. Y nosotros, toda la corte, nos vamos, y somos libres para siempre, agregué. La magia era específica, había dicho Alice. Así era como los había engañado Amarantha. No iba a dejar que me ganara por no ser astuta. Claro está, ronroneó Amarantha. Y puedo negociar una cosa más si no te importa, para ver si eres digna de tu especie, si eres lo suficientemente inteligente como para merecer a Tamlin. El ojo de Jurian giraba todo el tiempo, un movimiento salvaje. Ella chasqueó la lengua y lo miró. Vas a completar las tareas, y cuando no puedas más, lo único que tienes que hacer es contestar una pregunta. Casi no la oía por el zumbido de la sangre que me inundaba los oídos. Una adivinanza. Si la resuelves, se quiebra la maldición, instantáneamente. Ni siquiera tendré que levantar un dedo. Al momento quedará libre. Dices la respuesta correcta y él es tuyo. La puedes contestar cuando quieras, pero si la contestas mal... Ella indicó hacia detrás de mí y no necesité darme vuelta para saber que el dedo señalaba a Claire. Analicé sus palabras, les di vuelta de un lado y de otro, buscando trampas y agujeros en las frases, pero todo sonaba bien. ¿Y si no consigo cumplir con las tareas? Su sonrisa se volvió casi grotesca. Ella se pasó un dedo pulgar por la esfera del anillo. Si fracasas en una tarea, no quedará nada de ti para mis juegos. Me corrió un escalofrío por la espalda. Alice me lo había advertido. Me había advertido que no negociara, pero Amarantha me mataría en un instante si yo decía que no. ¿Cuál es la naturaleza de esas tareas? Revelar eso haría que nos perdiéramos toda la diversión, pero te digo que vas a tener una tarea por mes, cuando llegue la luna llena. Y mientras tanto, me atreví a echar una mirada a Tamlin. El oro de sus ojos estaba más brillante de lo que yo recordaba. Mientras tanto, dijo Amarantha con la voz cortante, vas a quedarte en tu celda o a hacer cualquier trabajo extra que yo necesite. Si me haces pedazos, ¿no vas a ponerme en desventaja? Sabía que ella estaba perdiendo interés, que no había esperado que le preguntara tanto, pero tenía que conseguir algo que me beneficiara. Nada que no sea trabajo doméstico, trabajo básico, es justo que te ganes tu comida. Podría haberla estrangulado por solo decir eso, pero asentí. Entonces estamos de acuerdo. Sabía que ella esperaba que yo repitiera esas palabras, pero tenía que asegurarme. Si completo las 3 tareas o resuelvo la adivinanza, ¿vas a hacer lo que quiero? Claro, dijo Amarantha. ¿Estamos de acuerdo? La cara terriblemente blanca, los ojos de Tamlin se encontraron con los míos y casi imperceptiblemente se ensancharon. No. Pero era eso o la muerte. La muerte como la había sufrido Claire, lenta y brutal. Él atorcició detrás de mí,
una advertencia para que yo respondiera. Yo no creía ni en el destino ni en el caldero, y no tenía otra alternativa. Porque cuando miré a los ojos de Tamlin, incluso ahora, sentado junto a Amarantha como su esclavo, o incluso algo peor, lo amé con una ferocidad que me ardía el corazón. Porque cuando él dilató los ojos, supe que me seguía amando. A mí no me quedaba nada excepto eso, excepto los jirones de una esperanza tonta. Tal vez le ganaría a ella, tal vez sería más inteligente y derrotaría a una reina inmortal tan antigua como la piedra que pisaban mis pies. Entonces, asintió Amarantha. Detrás de mí sentí que el Hathor se preparaba para saltar, para sacarme la respuesta a golpes si era necesario. Ella los había engañado a todos, pero yo había aprendido a sobrevivir a la pobreza, a años de moverme en soledad en los bosques. Mi mejor táctica era no revelar nada de mí misma o de lo que sabía. ¿Qué era la corte de Amarantha sino otro bosque, otro coto de caza? Miré a Tamlin una vez más antes de decir: de acuerdo. Amarantha me dedicó una sonrisita horrible y la magia sisió en el aire entre las dos, mientras ella hacía sonar los dedos. Ella volvió a acomodarse en el trono. «Denle una digna bienvenida a mi corte», dijo a alguien que estaba detrás de mí. El siseo del Hathor fue mi única advertencia antes de que algo duro como una piedra me golpeara la mandíbula. Caí de costado, aturdida por el golpe, pero me esperaba otro golpe terrible en la cara. Me crujieron los huesos, todos los huesos. Las piernas se me torcieron debajo del cuerpo y la piel corriosa del Hathor me raspó la mejilla cuando volvió a pegarme. Retrocedí, pero me encontré con el puño de otro, un inmortal inferior retorcido cuya cara no llegué a ver. Era igual que a que alguien me golpeara con un ladrillo. Creo que eran 3. Me convertí en una bolsa de golpes, pasé de puñetazo en puñetazo. Los huesos me restallaban en agonía. Tal vez grité. La sangre me salió por la boca y ese gusto metálico me cubrió la lengua antes de perder la conciencia.